Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y por supuesto mucho chisme jugoso. Y hablando de chisme jugoso, hoy tenemos un tema que estoy segura, los va a mantener pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos hizo creer en el amor, la pareja que para muchos parecía sacada de un cuento de hadas, y que ahora, después de tanto tiempo, vamos a destapar y revelar la verdad detrás de su romance. ¿Fue todo un cuento de hadas real, o hubo secretos ocultos que nos perdimos? ¿Realmente hubo amor genuino, o fue todo una estrategia de marketing bien orquestada? Hoy vamos a responder a esas preguntas y a muchas más. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto sospechosa, y cada entrevista que nos pueda dar pistas sobre la verdadera naturaleza de esta relación que durante un tiempo mantuvo a todo el mundo pendiente de su amor. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de drama, romance y por supuesto muchos secretos. Pero antes de que empecemos a destapar la verdad, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un gran like a este vídeo si les gusta el tema. Es la mejor forma de apoyar al canal y para que yo sepa que quieren más contenido como este. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de Kerem y Hande. Todo comenzó como en las mejores novelas turcas, en el set de rodaje. Exactamente fue en Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air o Eda y Serkan, ¿será que es amor?, donde Kerem Bürsin y Hande Erçel, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, se enamoraron. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo sugería que algo especial estaba sucediendo. Y para deleite de los fans, esa chispa traspasó la pantalla. La confirmación del romance llegó de manera, digamos, indirecta. Al principio eran fotos tomadas por paparazzis, donde se les veía juntos, compartiendo cenas románticas, paseando tomados de la mano, pero sin confirmación oficial. Sin embargo, los medios turcos y las redes sociales explotaron. Los fans estaban extasiados y las especulaciones y los rumores se multiplicaban por minuto. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se dispararon en número de seguidores, compartiendo cada foto, cada gesto y cada posible interacción que pudieran encontrar. Se creaban montajes de fotos, vídeos editados con escenas de la serie y canciones románticas, y se debatía intensamente sobre cada detalle de su relación. La expectativa era palpable. Finalmente llegó la confirmación oficial, a través de las redes sociales. Kerem y Hande, como toda pareja moderna, decidieron compartir su amor con el mundo a través de Instagram. Publicaron fotos juntos, dedicándose mensajes cariñosos y dejando claro que su relación iba en serio. Y el mundo enloqueció. El hashtag #HandeErçelKeremBürsin explotó en todas las redes sociales. Los likes y comentarios inundaron sus perfiles, y la pareja se convirtió en el tema de conversación del momento. Sus nombres se mencionaban en programas de televisión, revistas del corazón y en todos los medios de comunicación. Pero, ¿qué hizo que este romance fuera tan especial? ¿Por qué capturó la atención de tanta gente? Bueno, en primer lugar, la historia de amor que vivieron en la serie era muy atractiva, la típica historia de chico rico y chica humilde, con obstáculos, peleas, reconciliaciones y mucho drama. Eda, una joven soñadora y luchadora, se veía envuelta en un falso compromiso con el exitoso arquitecto Serkan Bolat. La serie exploraba temas como el amor, la ambición, la familia y las diferencias sociales, todo ello aderezado con momentos de comedia y un gran despliegue visual. La química entre los actores era tan palpable que la audiencia se enamoró de la pareja Serkan y Eda, y deseaban que su historia de amor continuara en la vida real. Y al llevar esa historia a la vida real, los fans sintieron que estaban viviendo una experiencia aún más inmersiva. Sentían que la fantasía de la serie se hacía realidad, y que el amor verdadero sí existía. Además, ambos actores son muy carismáticos y talentosos. Kerem, con su encanto, su físico y su inglés impecable, era un galán de exportación, y Hande, con su belleza, su dulzura y su crecimiento actoral, se había convertido en una de las actrices más queridas del país. Kerem Bürsin, con sus raíces turcas y estadounidenses, poseía un atractivo internacional.
Su físico atlético, su sonrisa cautivadora y su dominio del inglés le abrieron las puertas a proyectos fuera de Turquía. Hande Erçel, por otro lado, deslumbraba con su belleza natural, su elegancia y su capacidad para transmitir emociones. Su carisma y su creciente habilidad actoral la convirtieron en un ícono de la moda y en una de las actrices más solicitadas. Juntos formaban una pareja perfecta, o al menos eso parecía. La combinación de sus talentos y su atractivo físico los convirtió en una pareja codiciada por marcas y empresas, abriéndoles las puertas a oportunidades de patrocinio y publicidad. Durante su relación, Kerem y Hande fueron muy activos en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones y eventos importantes. A menudo se dedicaban mensajes románticos públicamente, lo que alimentaba aún más la fantasía de sus fans y hacía que la relación pareciera aún más sólida. Se les veía compartiendo fotos de sus viajes a diferentes destinos, desde románticas escapadas a la playa hasta emocionantes aventuras en la montaña. Publicaban fotos de sus cenas románticas, sus paseos por la ciudad y sus momentos de relax en casa. Los fans se sentían parte de su historia, y cada publicación generaba miles de likes y comentarios. Los mensajes románticos que se dedicaban en las redes sociales eran analizados y comentados por los fans, quienes buscaban pistas sobre la evolución de su relación. Pero como en todas las relaciones, hubo rumores, especulaciones y, por supuesto, algunos momentos de tensión. Se habló de celos, de desacuerdos profesionales y de presiones mediáticas. Algunos medios turcos, siempre ávidos de chismes, comenzaron a publicar rumores sobre supuestas crisis en la relación. La fama y la exposición mediática conllevan inevitablemente una serie de desafíos. Los celos, la competencia profesional y la presión por mantener una imagen pública perfecta pueden afectar cualquier relación, por mucho amor que exista. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su fervor por los chismes y las noticias sensacionalistas, no dudaron en especular sobre cualquier signo de tensión en la relación. Los rumores sobre posibles crisis, peleas y distanciamientos se propagaron rápidamente por las redes sociales, alimentando la intriga y la preocupación de los fans. La exigencia de mantener una imagen pública impecable y la dificultad de conciliar las agendas profesionales con la vida personal pudieron haber sido factores de tensión en la relación de Kerem y Hande. También hubo críticas. Algunos cuestionaron la autenticidad de su amor, sugiriendo que todo era una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie y de sus respectivos proyectos. Otros criticaron la constante exposición de su vida privada y la manera en que alimentaban la atención mediática. La industria del entretenimiento a menudo utiliza las relaciones sentimentales de los actores para generar interés y mantener la atención del público. La relación de Kerem y Hande, con su gran popularidad y su constante exposición en las redes sociales, no escapó a las críticas. Algunos acusaron a la pareja de orquestar una estrategia de marketing para impulsar sus carreras y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Otros criticaron la constante exposición de su vida privada, argumentando que estaban alimentando la obsesión de los medios y de los fans por su relación. Sin embargo, a pesar de todo, la pareja parecía sólida y feliz. Asistían juntos a eventos, posaban para los fotógrafos y se mostraban muy enamorados. Sus interacciones en las redes sociales eran constantes, y los mensajes de amor y apoyo entre ellos eran frecuentes. Parecían estar disfrutando de su relación y de la atención que recibían. Los fans se mostraban optimistas, creyendo que su amor era genuino y que su relación era a prueba de todo. La pareja aprovechaba la fama y la popularidad para apoyar causas sociales y promover mensajes positivos, lo que les ganaba el cariño y el respeto de sus seguidores. La imagen de la pareja era impecable y parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno. Hasta que llegó el final. El anuncio de su separación llegó como un balde de agua fría para muchos. La noticia se confirmó a finales de 2022, sin dar muchas explicaciones. Se habló de falta de tiempo, de diferencias irreconciliables y de la imposibilidad de mantener la relación a distancia. La noticia de la separación sorprendió a todos. Los fans, que habían seguido de cerca su relación y que habían depositado sus esperanzas en ellos, se sintieron decepcionados y tristes. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, aprovecharon la ocasión para especular y analizar las razones de la ruptura. El anuncio de la separación, sin una explicación clara, generó aún más incertidumbre y misterio en torno a la relación de Kerem y Hande. Las redes sociales estallaron de nuevo, pero esta vez con mensajes de tristeza y decepción.
Los fans se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal, y si realmente había existido amor genuino entre ellos. Las teorías y especulaciones sobre las causas de la separación inundaron las redes sociales. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, se sentían desconcertados y desilusionados. La falta de explicaciones por parte de la pareja alimentó la especulación y la incertidumbre, y los rumores se multiplicaron. Los mensajes de apoyo a Kerem y Ande se mezclaron con la tristeza y la decepción de los seguidores, que no podían entender el final abrupto de su historia de amor. Y aquí es donde comienza la parte más interesante de nuestro vídeo. Porque ahora vamos a sumergirnos en las teorías, en las pistas y en los rumores que han circulado sobre el verdadero motivo de su separación. Una de las teorías más populares es que la relación, en realidad, nunca fue tan real como parecía. Algunos creen que fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para impulsar la popularidad de Senkalkam y para mantener a ambos actores en el centro de la atención mediática. Según esta teoría, la química en pantalla fue potenciada, y la relación fuera de ella fue fabricada, o al menos exagerada, para generar expectativa y atraer más fans. Esta teoría se basa en la lógica de que las parejas de la pantalla, especialmente en las telenovelas, pueden generar un gran interés mediático y por lo tanto, aumentar la audiencia de la serie. La estrategia de marketing, según esta teoría, habría consistido en explotar la química entre los actores, crear expectación sobre su posible relación, y mantener a los fans enganchados a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Esta teoría se basa en algunas evidencias, como la supuesta falta de muestras de afecto auténticas en la vida real, comparada con la intensidad de su romance en la serie. También se menciona la constante presencia de paparazzis y la facilidad con la que se filtraban fotos y noticias sobre la pareja. Además, la rapidez con la que se acabó la relación, sin dar muchas explicaciones, alimenta la idea de que el interés económico fue el principal factor. Los escépticos argumentan que la falta de autenticidad en las demostraciones de afecto fuera de la pantalla es una prueba de que la relación era superficial. La constante presencia de paparazzis, que aparentemente conocían los movimientos de la pareja, podría ser interpretada como una estrategia para generar contenido mediático. La rapidez con la que se anunció la separación, sin una explicación clara, también podría ser una señal de que la relación no era tan importante para ellos como sus carreras. Otra teoría más romántica es que efectivamente hubo amor entre Kerem y Ande, pero que las presiones mediáticas y las agendas laborales incompatibles terminaron por desgastar la relación. Según esta teoría, la fama, los compromisos profesionales y la distancia impidieron que la pareja pudiera mantener su amor a flote. La presión de la fama, que incluye la constante exposición mediática, la crítica pública y la falta de privacidad, puede ser muy difícil de sobrellevar para cualquier relación. Los compromisos profesionales, como los rodajes, las giras promocionales y los viajes de negocios, pueden dificultar la convivencia y la comunicación. La distancia, ya sea física o emocional, puede crear barreras y dificultar el mantenimiento de una relación a largo plazo. Esta teoría se basa en la evidencia de los mensajes románticos que se dedicaron en redes sociales, en las fotos donde se les veía felices y enamorados, y en las declaraciones de amigos y colegas, quienes aseguraban que la relación era seria y genuina. Sin embargo, las largas jornadas de trabajo, los viajes frecuentes y la constante exposición pública pudieron haber afectado su relación, hasta el punto de hacerla insostenible. Los defensores de esta teoría argumentan que los mensajes románticos y las fotos felices en las redes sociales son pruebas de que la relación era real. Las declaraciones de amigos y colegas, que aseguraban que la relación era genuina, también respaldarían esta teoría. Sin embargo, las exigencias de sus carreras, que incluían largas jornadas de trabajo, viajes frecuentes y la constante exposición pública, pudieron haber desgastado la relación y hecho que fuera difícil mantenerla a flote. También es posible que haya una combinación de ambas teorías. Es decir, que hubo un amor real, pero que al mismo tiempo la relación fue utilizada, en cierta medida, como una herramienta de marketing. La fama y la popularidad que ganaron juntos les benefició a ambos a nivel profesional, y la exposición mediática les permitió consolidar sus carreras. Esta teoría, que podría considerarse la más plausible, sugiere que la relación entre Kerem y Ande era genuina, pero que también fue gestionada de manera estratégica para maximizar su impacto en el público. La fama y la popularidad que ganaron juntos les benefició a ambos a nivel profesional, ya que les abrió las puertas a nuevas oportunidades laborales, como protagonizar otras series, participar en campañas publicitarias y consolidar sus carreras.
La exposición mediática, por otro lado, les permitió construir su imagen pública y fortalecer su presencia en el mundo del espectáculo. Y por último hay una teoría menos popular pero igualmente válida, la de que simplemente no funcionó. A veces las relaciones, por mucho que uno se esfuerce, no prosperan. La falta de compatibilidad, los problemas de comunicación y las diferencias personales pueden acabar con cualquier amor, por muy fuerte que sea. La vida y el amor son impredecibles, y a veces las relaciones simplemente no funcionan, sin importar cuánto se desee que sí. La falta de compatibilidad, las dificultades en la comunicación y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en la ruptura de una relación, por mucho amor que exista. En el caso de Kerem y Hande, la teoría de que simplemente no funcionó, sin importar la razón, podría ser una explicación simple y directa. Lo cierto es que a día de hoy, nadie sabe la verdad absoluta sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No hay una única respuesta, y es muy probable que la verdad sea una mezcla de factores y circunstancias. La complejidad de las relaciones humanas, sumada a la presión mediática y a la incertidumbre que rodea al mundo del espectáculo, dificulta la tarea de llegar a una conclusión definitiva. Es muy probable que la verdad sobre la relación de Kerem y Hande sea una mezcla de factores y circunstancias, y que cada uno de los involucrados tenga su propia versión de la historia. La falta de declaraciones públicas por parte de la pareja solo añade más misterio y especulación. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, ya sea real o fabricada, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor, y nos proporcionó muchas horas de entretenimiento. La historia de amor de Kerem y Hande, con sus altibajos, sus momentos románticos y sus posibles enigmas, cautivó a millones de personas en todo el mundo, transportándolos a un universo de fantasía y romance. Ya sea real o fabricada, su historia nos hizo soñar con el amor perfecto, con la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja y vivir un romance de cuento de hadas. Además, su historia nos proporcionó muchas horas de entretenimiento, ya que sus fans seguían de cerca cada paso de su relación, analizando cada foto, cada declaración y cada gesto. Después de la separación, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales. Kerem ha participado en varias producciones, incluyendo proyectos internacionales. Hande, por su parte, ha seguido trabajando en series y películas, y ha sido imagen de varias marcas importantes. Ambos han demostrado su profesionalismo y talento, y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Los fans, aunque tristes por la ruptura, han seguido apoyando a Kerem y Hande en sus proyectos individuales, y han celebrado sus logros. La vida continúa y ambos actores han demostrado su capacidad de adaptación y resiliencia, siguiendo adelante con sus carreras y proyectos profesionales. Ambos han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, y no han hablado públicamente sobre su relación. Sin embargo, los fans siempre estarán atentos a cualquier detalle que pueda darnos pistas sobre el verdadero motivo de su separación. La decisión de mantener un perfil discreto en cuanto a su vida personal es respetable y comprensible. Tanto Kerem como Hande tienen derecho a preservar su privacidad y a no compartir públicamente los detalles de su relación. Sin embargo, los fans, que siempre están pendientes de cualquier detalle, seguirán atentos a cualquier pista que pueda arrojar luz sobre el verdadero motivo de su separación. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis sobre el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ven, es un tema complejo con muchas aristas y muchas interpretaciones posibles. Pero lo importante es que hemos analizado las evidencias, hemos discutido las teorías, y hemos tratado de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Hemos explorado las diferentes perspectivas, desde la romántica hasta la más escéptica, y hemos intentado ofrecer una visión completa y equilibrada. La complejidad de las relaciones humanas, sumada a la presión mediática y a la incertidumbre que rodea al mundo del espectáculo, hace que sea difícil llegar a una conclusión definitiva. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por escucharme y por compartir este momento conmigo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan sus opiniones, y a que me digan qué piensan ustedes sobre el verdadero motivo de la separación de Kerem y Hande. ¿Creen que fue amor genuino? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O quizás una combinación de ambas cosas? Me encantaría leer sus comentarios. La interacción con ustedes, mis queridos seguidores, es lo que da vida a este canal.
Sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas enriquecen el debate y hacen que este espacio sea aún más interesante. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares es una forma de apoyar el canal y de contribuir a la difusión de nuestro contenido. Suscribirse al canal y activar la campanita son acciones que me ayudan a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre los temas que les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.